Ahí están ingresando todos. Listo, ya está la mayoría. Bueno, entonces estábamos hablando de la ley de Ohm. Este físico, apellidado Ohm, ha empezado a estudiar la relación que existía entre el potencial que generaba una intensidad de corriente y ha logrado determinar su ley, conocida como la ley de Ohm, para hallar la resistencia en función del potencial y de la intensidad de la corriente que circula a través de un conductor. El voltaje y la intensidad de corriente que circulan son directamente proporcionales. El voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula. Y la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Las relaciones entre voltaje, intensidad y resistencia que la ley de Ohm establece se puede ver aquí en el siguiente triángulo. Lo vamos a mostrar. Aquí. Cuando ustedes entren, por si acaso, en internet y coloquen la ley de Ohm, las imágenes que les va a salir es esta. Porque se ha establecido la relación a través de un triángulo, en donde el potencial, como ya le hemos dicho, es directamente proporcional a la intensidad. Por lo tanto, el potencial que genera una intensidad se puede determinar a partir de la resistencia del conductor multiplicado por la intensidad de la corriente. ¿En qué unidades se mide el potencial? En voltios. Y ahora la resistencia, para eso me sirve este triangulito. Por eso es que, fíjense, la B está arriba, B es igual a R por I, que están aquí abajo. R es igual a B dividido I, que se mide en ohms. Y la intensidad de corriente es igual a B dividido R, que se mide en amperes. Entonces, ¿qué ha establecido la ley de Ohm? Pues que la resistencia es igual a la variación que existe entre el potencial y la intensidad de corriente que circula a través de un conductor. Y esa relación que existe entre ambos es una relación lineal, que la vamos a ver a través de gráficos. Es decir, ¿cómo yo puedo verificar la ley de Ohm? Para comprobar la ley de Ohm, yo puedo armar un circuito de la siguiente manera. Fíjense, un generador de energía, un amperímetro que me sirve para medir la intensidad de corriente que pasa por aquí, una resistencia y obviamente un interruptor para abrir y cerrar. Aquí también falta un voltímetro para medir pues el potencial que circula o el potencial que genera esta intensidad de corriente. Para comprobar la velocidad de esta ley se utiliza este circuito. Si nosotros trabajamos con este circuito y vamos aumentando el potencial aquí a este generador de energía, vamos a ver que a medida que aumenta el potencial, también aumenta la intensidad. A medida que aumenta el potencial, aumenta la intensidad. Y si nosotros trazamos una gráfica de lo que pasa en este circuito de corriente versus el potencial que circula a través de este circuito, vamos a encontrar una relación de la siguiente manera. Para un determinado potencial existe una determinada corriente. Si aumentamos el potencial, también aumenta la corriente. Si aumentamos el potencial, va a aumentar la corriente. Y la variación que se genera es una variación lineal.
Esa variación lineal es lo que representa la resistencia en un circuito, o en este caso, en un circuito como este. Eso también lo vamos a aplicar ahora en el laboratorio. Vamos a verificar si algunos materiales son materiales óhmicos. ¿Cómo voy a verificar si son materiales óhmicos? Si la variación de su potencial versus su corriente me da como resultado una recta que va a ser igual a la resistencia. Lo que les decía hace un momento, los materiales óhmicos, los que se apegan a lo que dice la ley de Ohm, pasa lo siguiente. La variación del potencial es directamente proporcional a la intensidad de corriente. Y de esa manera yo determino, conociendo el potencial y la corriente a través de un conductor, yo puedo determinar si se trata o no de un material óhmico. Hay otros tipos de materiales que ya los vamos a analizar a continuación, por ejemplo, una bombilla, que no es un material óhmico, porque nosotros si medimos el potencial y corriente a través de ese material, vamos a ver que su variación no me da como lugar una línea recta, sino en este caso, fíjense, una curva. Es entonces un material no óhmico. En esta práctica vamos a trabajar con varios materiales, una resistencia comercial, un diodo y una bombilla, y vamos a armar un circuito de esa manera, como el que hemos visto aquí anteriormente. Vamos a hacer circular corriente a lo largo de ese circuito y vamos a ver si la variación de la corriente versus el potencial se forma de esta manera o se forma de esta manera. Y de esa manera vamos a identificar si se trata de materiales que se apegan a la ley de Ohm o materiales pues alejados de lo que dice la ley de Ohm. Bueno, dentro de la teoría de la práctica también vamos a volver a repasar este código de colores. Recordemos que este código de colores me servía a mí pues para identificar o para hallar el valor de resistencias comerciales. Las resistencias comerciales, obviamente también existen resistencias comerciales. Como les estaba diciendo ahorita, una resistencia es como un impedimento al paso normal de la corriente y es propia pues de cada conductor. Pero también existen resistencias que se pueden colocar dentro de circuitos, obviamente pues para impedir el paso de la corriente de manera normal y al momento de impedir ese paso de corriente, esa energía eléctrica que estaba circulando a través de ese conductor, debido a la presencia de esta resistencia, pues se convierte en energía calorífica, se calienta y se va a convertir en una energía disipada, la cual nos va a servir pues para utilizarla en casa o en cualquier artefacto que estemos utilizando. Entonces las resistencias también pueden ser resistencias comerciales que se las puede colocar dentro de circuitos cabalmente para que cumpla su función de resistencia. Estas resistencias comerciales son tal cual las podemos ver en esta gráfica y vienen con diferentes bandas de colores. Estas bandas de colores me indican el valor de la resistencia comercial. Y para hallar el valor de la resistencia comercial, recordemos que se utiliza esta tabla conocida como código de colores. La primera banda me determina el primer número del valor de la resistencia. La segunda banda, su segundo número. La tercera banda me indica por cuánto debo multiplicar los dos primeros números. Y la última banda pues me indica el porcentaje de error que existe en esa resistencia comercial. Por ejemplo, vamos a trabajar pues con esta resistencia. Es una resistencia comercial que tiene 4 banditas, una banda café, una banda negra y una banda anaranjada. Y por último una banda dorada.
Esta es su primera bandita, esta es la segunda banda, esta es la tercera banda y esta es la cuarta banda. Las últimas bandas siempre son doradas, plateadas o rojas, no son de otros colores. Por lo tanto, si ustedes ven una banda dorada, plateada o roja, se trata de la última banda de la resistencia. Y para hallar el valor de esta resistencia, pues utilizo, como les he dicho, ese código de color. La primera banda aquí también está el código de colores un poquito más resumido. Entonces, la primera banda es café, le corresponde el número 1. La segunda barra es 2, le corresponde el número 0. Como se ve aquí, estas de aquí corresponden a la primera banda y estas de aquí a la segunda banda. La banda número 2 es negra, le corresponde entonces el número 0. Como hemos visto aquí. Y la tercera banda, que es naranja, me indica por cuánto debo multiplicar este valor, que es naranja. Por lo tanto, para la tercera banda, si es color naranja, debo de multiplicar por 1000. 10 por 1000. Y ese es el valor de la resistencia comercial. Ahora, obviamente, este valor viene dado con un determinado porcentaje de error que lo determina ¿quién? La bandita dorada. La banda dorada me indica, de acuerdo al código de colores, que hay un porcentaje de error del 5% en la determinación de ese valor. Por lo tanto, esta resistencia es igual a 10, 1, 2, 3, 10.000 ohm más menos un 5% de error. Un 5% obviamente de todo este valor. ¿Cuánto es el 5% de 10.000? 500. 500. 500. Por lo tanto, el valor de esta resistencia comercial es igual a 1000, por decir 10.000, más menos 500 ohms. Un segundito, jóvenes, por favor. Listo. Entonces, esa es la manera en la que se utiliza el código de colores. Bueno, ya hemos hablado prácticamente de toda la teoría necesaria para entender esta práctica. Fíjense, aquí hay otro tipo de resistencias comerciales. Nos falta hablar de este detalle más relacionado pues a la, iba a decir hidrodinámica, relacionada a la electrodinámica, que me habla acerca de la ley de Joule, potencia y energía. Claro está, jóvenes, cuando hemos analizado la anterior vez la existencia de un campo eléctrico, perdón, jóvenes, bueno, les estaba hablando de lo siguiente. Cuando nosotros hemos analizado lo que es la existencia de un campo eléctrico alrededor de una carga, hemos dicho que
alrededor de la carga, pues si existe la presencia de un campo eléctrico, hay la presencia de una energía potencial eléctrica, ¿verdad? La energía eléctrica, jóvenes, es aquella capacidad que tiene la corriente eléctrica de generar algún tipo de trabajo. Y la potencia, pues será, en este caso, el trabajo que es realizada por la corriente eléctrica en un determinado tiempo. Ahora, existe la conocida ley de Joule que me permite calcular la energía que disipa una resistencia en forma de calor. Hace un momento yo les decía, ¿verdad? A lo largo de un conductor, obviamente, si existe la presencia de campo, a lo largo del conductor también va a existir una determinada energía. Esa energía, al momento de pasar por la resistencia, como la resistencia se calienta, se convierte una parte en energía disipada, es decir, se pierde un porcentaje de esa energía en forma de calor. Ahora, veamos qué dice aquí la teoría. Si en un intervalo de tiempo, delta t, por una resistencia de un circuito ha pasado una cantidad de carga delta q, va a existir una variación de energía potencial que experimenta dicha cantidad de carga al pasar desde la entrada a la salida del circuito. Hace un momento, por decir la semana pasada, cuando hemos hablado acerca del potencial eléctrico, hemos dicho que el potencial es la relación que existe entre la energía eléctrica y el valor de la carga. Por lo tanto, la energía eléctrica se puede calcular a partir de un potencial eléctrico y el valor de una carga. Por lo tanto, analicemos el paso de la corriente a través de esta resistencia. Aquí está la corriente. En la parte de entrada existe pues un potencial y la energía potencial en la entrada va a ser igual a la carga que pasa por ese conductor multiplicado por el potencial aquí. Ahora, debido a la resistencia, esta energía se va a hacer menos porque se va a disipar un poco de esta energía en calor. Entonces, la energía de salida va a ser igual a la carga, pero ahora multiplicado por el segundo potencial. Sabemos que para que exista una intensidad de campo tiene que haber una diferencia de potencial. Por lo tanto, fíjense que la variación de la energía de la entrada y salida se determina a partir de esta expresión. La carga multiplicada por la variación de potencial. Pero esa variación de potencial nosotros hace rato la hemos visto de acuerdo a la ley de Ohm, que es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Por lo tanto, la variación de energía a lo largo de un conductor se puede determinar con esta fórmula matemática. La variación de energía eléctrica entonces es igual a la cantidad de carga multiplicado por la intensidad de corriente y multiplicado por la resistencia presente en el conductor. Por lo tanto, hace un momento hemos dicho que la potencia es la energía o trabajo realizado en una unidad de tiempo. Por lo tanto, fíjense que la potencia es la variación de la energía en una unidad de tiempo. Hemos dicho que la variación de la energía, que la podemos representar también en función de la variación de la carga, la variación de la energía es igual a la variación de la carga multiplicado por la intensidad de corriente y por la resistencia. La potencia es la variación de la energía en un tiempo determinado o en una variación de tiempo. Por lo tanto, igualando esta expresión, colocando variación de tiempo en ambos miembros, ¿a qué es igual la variación de la carga respecto del tiempo? Es igual a la intensidad de corriente. Por lo tanto, la potencia disipada se puede calcular con esta expresión. Intensidad de corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia.
Ahora, si nosotros manejamos esta ecuación, podemos hallar el valor de la potencia, de igual manera, potencial multiplicado por intensidad de corriente, o potencial al cuadrado multiplicado por resistencia. Cualquiera de estas tres fórmulas me sirve para determinar la potencia disipada. Quiero, jóvenes, que quede claro esta situación, porque yo sé que tal vez ustedes están escuchando, pero no están entendiendo mucho de lo que les estoy diciendo. Para eso, pues, tienen que reforzar un poco con algunos textos o con alguna teoría para que puedan revisar. Bueno, prácticamente en esta práctica de laboratorio vamos a analizar el estudio de la electrodinámica. Vamos a ver, no vamos a ver, vamos a ver, pero a través de la utilización de instrumentos de medición, vamos a ver cómo varía o cómo transita la intensidad de corriente a lo largo de un conductor. Sabemos ya lo que es la corriente eléctrica, sabemos ya cómo se mide la corriente eléctrica. De igual manera, sabemos que a lo largo de los conductores se puede presentar una resistencia propia del material que puede estar en función de la resistividad de ese material. De igual manera, también existen resistencias comerciales que se pueden colocar en circuitos eléctricos, pues cabalmente para ofrecer una resistencia a la corriente. Ahora, si a lo largo de los conductores existe una intensidad de campo debido a la diferencia de potencial, va a existir una determinada energía eléctrica. Esa energía eléctrica es la que nosotros conocemos y la que es capaz de realizar algún tipo de trabajo, como por ejemplo las luces que tenemos en nuestra casa. ¿Gracias a qué? A la energía eléctrica. Esa energía eléctrica se la puede calcular utilizando esta expresión. Entonces yo puedo determinar el valor de la energía eléctrica si conozco la cantidad de carga, si conozco la intensidad de corriente que pasa por el conductor y la resistencia de ese conductor, puedo conocer la energía eléctrica que almacena o la variación de energía eléctrica que se genera. Y la potencia, que es el trabajo que realiza esta energía en una unidad de tiempo, se puede determinar con cualquiera de estas expresiones. Ahora sí, creo que con eso la teoría de la práctica ya está clara. Si tienen alguna duda, por favor consulten antes de que empecemos a hablar de qué vamos a hacer en esta práctica. Voy a cerrar la puerta, me estoy helando. Listo. Bueno, ahora sí, ya hemos hablado todo lo relacionado a electrodinámica, resistencias, cargas, intensidades, energías, potencias. Ahora vamos a aplicar esos conceptos en esta práctica. La primera práctica es, o la primera parte de la práctica, es la determinación de la resistividad. Recuerden, hace un momento hemos visto a qué es igual la resistividad, ¿verdad? Aquí la tengo anotada, la resistividad, o por decir, la resistencia está en función de la resistividad. La resistividad es una característica propia de los materiales de los cuales están hechos los conductores. Este es el valor que vamos a determinar en esta primera parte de la práctica. Y para ello vamos a necesitar, bueno, todos estos materiales son los que vamos a necesitar en toda la práctica. Vamos a necesitar voltímetros, amperímetros, pues porque necesariamente vamos a medir potenciales e intensidades de corriente. Vamos a necesitar también multímetros para colocarlos ya sea como amperímetros o como voltímetros o como ohmímetros. Vamos a utilizar resistencias comerciales de 50 y 100 ohms. Vamos a necesitar un diodo rectificador de 400 volts y 3 amperes, lo que quiere decir que este diodo
lo máximo de potencial que puede soportar va a ser 400 volts y lo máximo de corriente 3 amperes de intensidad de corriente. Vamos a necesitar bombillas o lámparas, foquitos, que varíen de 6 voltios a 12 voltios como máximo, resistores cerámicos o los que se tenga disponibles, conductores lineales de cobre, de hierro, de cántalo y de otros materiales, que de estos conductores nosotros vamos a determinar la resistividad. Vamos a necesitar una fuente de energía regulable, una base para armar circuitos, una regla de 1000 milímetros, un micrómetro y cables y conectores para armar los circuitos. Toda esta lista de materiales las vamos a utilizar o las deberíamos de utilizar en este laboratorio. Cuando nosotros vamos al laboratorio, jóvenes, todos estos materiales ya los tenemos dispuestos ahí en el laboratorio. Incluso ya tenemos armados los circuitos. Si no tenemos armados los circuitos, los armamos entre todos, utilizando los cables, los conectores, la fuente de energía. Y todos estos materiales, como les digo, los tenemos en el laboratorio. Yo aquí se los voy a mostrar en imágenes. Fíjense, aquí tengo la bombilla, aquí tengo amperímetros, voltímetros, una fuente de energía. Aquí tengo resistencias cerámicas, resistencias comerciales. Estos son más o menos los materiales con los que vamos a trabajar. Más o menos en imágenes, para que los puedan ver. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Para la primera y para la segunda parte de este laboratorio, vamos a armar un circuito de la siguiente manera. Dice, antes de armar el circuito, obviamente tenemos que hacer un repaso, supuestamente, entre todos, para hablar de las características y de los cuidados que tenemos que tener con los instrumentos de medición. No es nomás de utilizar los instrumentos de medición, tenemos que saber cómo funcionan, tenemos que programar de acuerdo a qué queremos que mida, cuánto es lo máximo que puede medir, para no medir más de lo que te permite el instrumento. Obviamente no lo vamos a poder hacer porque, como les digo, no vamos a estar en el laboratorio. Si van a utilizar solamente multímetros, tenemos que asegurarnos pues de configurar a los multímetros de acuerdo a cómo que queremos que funcionen. Como amperímetros, como voltímetros, como ohmímetros. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer en el laboratorio es armar un circuito de la siguiente manera. Un circuito que esté formado por una fuente que me genere una diferencia de potencial, un potencial. Un amperímetro conectado en serie a un elemento para medir la corriente que circula a lo largo del elemento. Y un voltímetro conectado en paralelo a la resistencia o al elemento que vaya a colocar en el circuito, que me va a servir para medir el potencial en ese elemento. Y obviamente un interruptor para abrir y cerrar el paso de la corriente. Esta es la manera en la que vamos a trabajar en esta práctica. Entonces vamos a colocar aquí un elemento, vamos a hacer funcionar una fuente de energía para que transite corriente a lo largo del circuito. Con el amperímetro vamos a medir el valor de la intensidad de la corriente y con el voltímetro vamos a medir el potencial o la diferencia de potencial en el elemento que vayamos a colocar en el circuito. Entonces, prácticamente vamos a armar un circuito de esta manera. Para la primera parte dice vamos a conectar en el circuito base, que tenemos aquí. Vamos a conectar en el circuito base, en la parte donde dice elemento R, vamos a conectar un conductor lineal, correspondiente de una longitud de 1000 milímetros. Luego, con un tornillo micrométrico,
que sirve para medir con mucho mayor precisión que una regla y dimensiones bastante pequeñitas. Con el tornillo micrométrico vamos a medir el diámetro del conductor para posteriormente calcular su área con esta fórmula. Una vez que esté todo conectado, que esté armado el circuito, poniendo atención de que los instrumentos estén correctamente colocados, de que la fuente de energía esté ajustada a 0, una vez que lo tengamos todo así, luego vamos a poner a funcionar nuestro circuito. Vamos a cerrar el interruptor, dice, para que empiece a funcionar el circuito y vamos a proceder con la lectura de los instrumentos. Para ello, como estamos utilizando una fuente que nos permite aumentar y disminuir el voltaje, vamos a ir aumentando el voltaje de la fuente de 0 voltios y en forma gradual. Y al mismo tiempo vamos a anotar las lecturas del voltímetro y del amperímetro respectivamente, teniendo cuenta de no sobrepasar la lectura del amperímetro de 1 amperio. Esto depende del instrumento que estamos utilizando. Por ahí configuramos un amperímetro que mida más intensidad de corriente, pero en este caso no debemos sobrepasar porque no vamos a medir tanto. Se recomienda tomar las medidas en el menor tiempo posible, porque los conductores pueden calentarse y provocar mediciones erróneas. Una vez que tomen los datos, por lo menos 3, nosotros vamos a tomar 6 pares de datos, vamos a proceder a través de la ley de Ohm a determinar la resistividad de cada material. Hace un momento hemos dicho, la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por la longitud del conductor dividido su área. ¿Pero a qué es igual la resistencia? Viendo lo que dice la ley de Ohm, la resistencia es igual a la variación que existe entre el potencial y la intensidad de corriente. Por lo tanto, esta ecuación va a quedar variación de potencial respecto de intensidad de corriente es igual a la resistividad multiplicado por la longitud dividido el área. En esta parte del procedimiento nosotros vamos a medir potenciales, intensidades de corriente, la longitud del conductor, el área del conductor y únicamente nos va a restar hallar la resistividad del material. Y vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Como sabemos, este es el circuito base que hemos dicho, una fuente de energía, un interruptor para abrir y cerrar el paso de la corriente, un amperímetro conectado en serie con el elemento, que en este caso es el conductor, y el voltímetro. Y aquí está armado el circuito. Fíjense, aquí tenemos a la fuente de energía. La fuente de energía que, fíjense, está conectada con un amperímetro, el cual se encuentra conectado en serie, como pueden ver aquí, al conductor que está aquí. Aquí tenemos nosotros al conductor, son pequeños alambres, ya sea de cobre, aluminio, no sé de qué material vamos a determinar, pero aquí está el conductor. Y fíjense que ese está conectado en paralelo al voltímetro porque nosotros vamos a medir el potencial a lo largo del conductor. Y de esta manera vamos a armar el circuito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aumentando el potencial. Obviamente, al ir aumentando el potencial me va a generar una intensidad de corriente a lo largo de todo este circuito. Esa intensidad de corriente la voy a medir con el amperímetro y la diferencia de potencial que se genere en el conductor lo voy a medir con el voltímetro. Y vamos a proceder ahora a tomar los datos. Aquí está, este es el material, fíjense, esto
que lo ven aquí ustedes en grande, no es más que esto que vemos aquí. Aquí hay diferentes conductores de diferentes materiales. Ustedes pueden ver aquí como tipo alambres, más o menos. Esos son los conductores que están conectados aquí, que están unidos aquí. Pero fíjense que ahorita este amperímetro y el voltímetro están conectados en la parte central, en este conductor. Y ese conductor es en grande constantán. Es un conductor de constantán. Este es el material del cual está hecho ese conductor. Que podemos ver que tiene un diámetro de 1 milímetro. Aquí está constantán. Tiene el diámetro de 1 milímetro. Entonces ya te vamos a tener como dato el diámetro de ese conductor, que va a ser de 1 milímetro. Y sabemos que es de 1000 milímetros de longitud. Aquí está. Aquí está armado el circuito todo hermoso, mucho más grande ya. Este es entonces el constantán. Ahí como un cable más o menos se ve. Como les decía, fíjense, está conectado en serie con este amperímetro. Y a su vez está conectado en paralelo con este voltímetro. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Este es un multímetro. No, creo que sí, este es un multímetro y vamos a trabajar con dos, entonces vamos a programar a uno como amperímetro, que lo máximo que te mida sean 200 miliamperes, y un voltímetro que lo máximo que te mida sean 200 milivolts. Y vamos a aumentar el generador, vamos a ir aumentando la corriente y vamos a ver qué pasa lo siguiente. Fíjense que cuando yo aumento el potencial a 3,8 milivolts, la intensidad de corriente que circula a través de ese conductor es 5,9 miliamperes. Cuando aumento el potencial a 23,3 milivolts, la intensidad de corriente que circula es de 35,7 miliamperes. Entonces, fíjense que a medida que va aumentando el potencial, también va aumentando la intensidad de corriente. 39, 60. Y fíjense que para esta parte de la práctica hemos tomado 10 datos diferentes. Ustedes, de esos 10 datos, van a elegir 6 para poder encontrar la resistividad del material. Porque una vez que ustedes utilicen estos 6 datos, deben procesar una memoria de cálculo como se ve a continuación. Este es como vamos a medir la resistividad de dos materiales diferentes. Fíjense, primero vamos a tener los datos del constantán y ahora los datos del latón. Queda menos de un minuto de reunión, jóvenes. Tenemos que finalizar y continuar, lamentablemente, para terminar de explicar el procedimiento y cómo van a procesar su memoria de cálculo. Ahorita, por favor, vuelvan a incorporarse.